Unidos, lo que significa que hace casi 15 años que no doy una charla en español. Me vais a tener que perdonar todas las americanadas que seguro me van a salir. Esto, pues como os ha mencionado Ana, hoy vamos a hablar de lo que estamos haciendo en el laboratorio, sobre todo la parte de terapias para reemplazar las células ganglionares de retina. Creo que con la audiencia que tengo no hace falta que introduzca la retina. Como probablemente todos sabéis, la retina es este tejido fotosensible que puede detectar la luz que está situado en la parte posterior del ojo, pero la retina, desde un punto de vista embrionario, también es una prolongación del cerebro y, como muchas otras partes del sistema nervioso central, está hecha de diversas capas de neuronas. Tenemos los fotorreceptores, tenemos diferentes tipos de interneuronas, las células bipolares, las horizontales y las células amacrinas, y todo este circuito al final conecta con estas células que en todas estas fotografías están en rojo, que son las células ganglionares. Las dendritas de estas células captan toda la información proveniente de la retina y proyectan axones. Esto es, estamos viendo el ojo desde la parte, desde delante, y cada uno de estos puntos es una de estas células ganglionares. Como veis, proyectan sus axones hasta el centro del ojo, y en esta región todos estos axones se unen para formar el nervio óptico. Y el nervio óptico es la única conexión entre la retina y el cerebro. Desafortunadamente, muchas enfermedades afectan a las células ganglionares. La más prominente es glaucoma. Glaucoma afecta a unos 70 millones de personas en el mundo, y lo que ocurre en glaucoma es que estas células ganglionares degeneran, lo que conlleva la degeneración del nervio óptico y la pérdida de visión. ¿Qué podemos ofrecerles ahora mismo a los pacientes de glaucoma? La verdad es que no mucho. Todas las terapias que tenemos disponibles ahora mismo son terapias que lo que hacen es controlar la presión intraocular. Es un factor de riesgo para glaucoma. Entonces, todas las terapias que tenemos ahora mismo, o casi todas, lo que hacen es parar la enfermedad, o intentar parar la enfermedad. Pero no tenemos nada para ofrecerles a los pacientes para recuperar la visión. Hay diferentes líneas de investigación en glaucoma ahora mismo, o en degeneración de células ganglionares ahora mismo, y cuál es la mejor estrategia depende seguramente del momento en que se puede hacer el diagnóstico. Si conseguimos tener un paciente donde podemos diagnosticar la enfermedad realmente temprano, cuando las células ganglionares todavía están ahí, la mejor estrategia seguramente será la neuroprotección. Proteger a las células que están todavía vivas para que no mueran, para que no sean dañadas, y preservar realmente lo que tenemos. Pero muchas veces esto no es el caso. Cuando el paciente viene a la consulta, normalmente lo que pasa es que ya hay un proceso de degeneración, ya se ha perdido parte del nervio óptico, y algunas de estas células ya están o muertas o por lo menos dañadas. En este estadio medio, la mejor estrategia seguramente sería regeneración. Intentar recuperar a las células que están enfermas pero que todavía están ahí, para que se recuperen y para que extiendan de nuevo los axones y recuperar esta conexión entre la retina y el cerebro. Esto lo llamamos regeneración. Pero ¿qué pasa cuando las células ya no están? Cuando ya se han muerto y realmente no hay nada para proteger o nada para regenerar. En estos casos, donde las células ya simplemente no están, la única opción que nos queda es reemplazarlas con otras células. Y en este punto es donde mi laboratorio está trabajando. Intentar reemplazar neuronas es realmente algo difícil, para decirlo de alguna forma, porque lo que estamos intentando hacer es inyectar nuevas células en la retina, y les estamos pidiendo a estas células que sobrevivan en este nuevo medio, que se incorporen en el circuito y que tengan dendritas que puedan captar toda esta información de las otras células de la retina, que extiendan axones no hacia
cualquier sitio, sino hacia el centro de la retina, que se unan al nervio óptico que está presente y que conecten solamente con los centros visuales del cerebro y no con otras neuronas. Y esto es mucho. Entonces, ¿esto es fantasía, es ciencia ficción o es posible? Hay un poquito de datos preliminares que nos dan esperanza. Os enseño aquí un ejemplo del laboratorio de Jeff Goldberg en Stanford, donde lo que hicieron fue coger células ganglionares marcadas con proteína fluorescente verde y las inyectaron en un ratón wild type, donde no hay ningún color. Y un par de semanas después de este trasplante, lo que observaron es que algunas células pueden sobrevivir en la retina, algunas tienen morfologías dendríticas muy parecidas a las células endógenas, a lo que esperaríamos en una célula normal, e incluso más importante que eso, lo que observaron, aquí marcado con estas flechas, es que algunas de estas células eran capaces de crecer un axón de nuevo y que estos axones crecen hacia el centro de la retina, hacia la formación de este nervio óptico. Nosotros hemos repetido experimentos parecidos. En este caso, hemos hecho un trasplante en una especie de primate, se llama un mono ardilla, es un primate pequeñito. Inyectamos células marcadas con proteína verde fluorescente en el ojo y lo que observamos es que 4 semanas solo veíamos las células, pero unas cuantas semanas después empezamos a ver el crecimiento de axones más evidente al cabo de unos meses del trasplante. Como veis, algunos de estos axones, o bastantes de estos axones, crecen hacia el centro de la retina. También sabemos que estas células pueden vivir durante meses en una retina después de un trasplante. Estos datos nos dan muchísima esperanza de que las terapias de reemplazo sean posibles. Lo que no os he comentado es que esto solo pasa en algún caso. De hecho, solo pasa en 10% o menos de los trasplantes, lo que significa que el 90% de los trasplantes que intentamos fallan. ¿Y fallar qué significa? Significa que inyectamos células y un par o 3 de semanas después, cuando miramos, no vemos absolutamente nada. Lo que sugiere que las células que hemos trasplantado no pueden sobrevivir o no sobreviven siempre en el ojo. Entonces, para mejorar la situación actual de estos trasplantes, ¿qué estamos haciendo? Lo primero que necesitamos, evidentemente, es una fuente de células para trasplantar. Os he comentado que algunos de estos trasplantes se habían hecho desde un ratón que estaba marcado con proteína verde fluorescente a un ratón sin marcar, pero evidentemente si queremos utilizar estas terapias en seres humanos, un ratón no puede ser una fuente de células. Pero sobre todo lo que necesitamos en este punto es mejorar la integración de las células que inyectamos en el tejido huésped. Como ya quizá algunos os habéis imaginado, ¿de dónde podemos sacar células? Sabéis que se han desarrollado muchísimas tecnologías para diferenciar células pluripotentes, tanto células pluripotentes embrionarias como iPS. Y tenemos la tecnología para diferenciar estas células a tejido de retina. Podemos coger células no diferenciadas y el proceso de diferenciación sigue el proceso normal que pasa en un embrión. Y las células que obtenemos de retina crecen en estos, lo que se llaman organoides, que son pequeñas bolitas en 3 dimensiones. Y lo que es realmente interesante y para mí sorprendente de estos organoides es que no solo tenemos todos los tipos neuronales normalmente presentes en la retina, en estas organoides, sino que están laminados correctamente y presentan muchas de las estructuras normales presentes en la retina. Aquí os enseño la presencia de células ganglionares en estos organoides, pero también, por ejemplo, obtenemos fotorreceptores que tienen la estructura normal de un fotorreceptor, con todas las partes de las células normales. Cuando hablamos de organoides, a veces la palabra puede
algunas personas se imaginan que tenemos ojos o algo que parece un ojo creciendo en el laboratorio. No es el caso. Estos organoides son muy, muy pequeños, hacen unos cuantos milímetros. Estas son fotos de estos organoides creciendo en el laboratorio. Como podéis ver, son muy pequeñitos, solo tienen unos cuantos milímetros. Y el tamaño está realmente limitado porque no están vascularizados. No pueden crecer más que un cierto tamaño porque en estas circunstancias no les llega oxígeno y nutrientes en el centro del organoide. Entonces están limitados hasta cuándo los podemos crecer. Y otra cosa importante de mencionar es que no todas las células normales de una retina están presentes. Tenemos todas las neuronas, pero por ejemplo no tenemos microglia o células del sistema inmune en estos organoides que crecemos en el laboratorio. Y cuando digo que estos organoides siguen los patrones normales de desarrollo, ¿qué quiero decir? Durante el desarrollo normal de la retina se desarrolla a partir del tubo neural, crecen estas vesículas ópticas, que son un bulto que crece al lado del tubo neural. Estas vesículas ópticas cambian de forma para formar la copa óptica, y la parte central de esta copa óptica es la que forma la retina. Pero también forma la vesícula óptica, forma otros tejidos como el epitelio pigmentado, que está normalmente detrás de la retina. Y en estos estadios de desarrollo, aquí enseño las edades de ratón. Esto es día embrionario 9, 10 y 11 en el ratón, lo que es más o menos día 33 en humanos. Todo esto pasa muy, muy temprano durante el desarrollo. En estos estadios de desarrollo, todas las células que forman la futura retina son progenitores neuronales. Y después, poco a poco, las diferentes neuronas van naciendo siguiendo una secuencia que conocemos. Sabemos exactamente en este punto qué marcadores y qué genes se expresan en la vesícula óptica, en estos progenitores de la retina. Aquí hay unas fotos. Esto es día embrionario 9 en ratón. Estamos viendo toda la futura cabeza de este ratón. Esto es la vesícula óptica, que expresa diferentes marcadores, por ejemplo, PAX6, LHX2, normalmente le llamo LHX2, y OTX2. Y después, cuando pasa un poco de tiempo, estos progenitores darán lugar a las diferentes neuronas, incluidas las células ganglionares, que expresan marcadores, por ejemplo, este BRN3. En los cultivos de nuestras células madre tenemos exactamente la expresión de los mismos marcadores. Vemos primero la expresión de marcadores de progenitores, estos que os estoy enseñando, PAX6 o OTX2, se expresan, y después, cuando pasa más tiempo, vemos la expresión de marcadores de neuronas, incluso marcadores de células ganglionares. Y aquí os estoy enseñando un ejemplo de células madre de ratón, donde empezamos con células madre de ratón para obtener estos organoides de ratón, pero la misma tecnología evidentemente se puede aplicar a células madre humanas y células madre de primates, y vemos en los mismos procesos, donde primero estas células expresan marcadores de progenitores de retina, y después, cuando pasa el tiempo, expresan marcadores de células posmitóticas, de neuronas, incluyendo marcadores de fotorreceptores y marcadores de células ganglionares. Entonces, estos organoides siguen el desarrollo normal. Lo que pasa que en una retina normal, la proporción de células ganglionares es muy pequeña. Os enseño aquí las proporciones de células en una retina de ratón, pero las proporciones en una retina humana son muy parecidas, y las células ganglionares representan esta porción en verde, esta porción tan pequeñita, que es solo un 0,6% de todas las células. Y la mayoría de células de una retina en realidad son fotorreceptores. Pero no solo en nuestros cultivos tenemos las células en estas proporciones, que no es ideal para nosotros porque realmente nos interesa tener muchas células ganglionares para poderlas trasplantar, sino que además tenemos otro problema,
y es que la mayoría de células ganglionares mueren en nuestros cultivos. Esto no es sorprendente. Estas células normalmente tienen que conectar y establecer conexiones sinápticas con partes del cerebro que en estos cultivos no están. Y se sabe que la formación de estos contactos sinápticos es muy importante para promover la supervivencia de estas células. Entonces, no tenemos cerebros en los cultivos. Esto es un ejemplo de los cultivos de ratón, donde a día 14 vemos la expresión de todas las células en verdes aquí, son células ganglionares que tienen estos axones. A día 24 vemos menos axones, vemos todos estos puntitos que son axones degenerando, y cuando contamos cuántas células tenemos, tenemos muchas menos. Esto es otro ejemplo, utilizando células de primate, en este caso, donde vemos lo mismo. No os lo he comentado, pero el proceso de diferenciación de células de ratón es mucho más rápido que el proceso de diferenciación de células humanas o de primate. El desarrollo de un ratón dura 19 días, a día 19 un ratón nace, y para un humano tardamos 9 meses en poder nacer. Entonces, con las células es lo mismo. Las células humanas o las células de primates simplemente son mucho más lentas. Pero aquí, aún solo un tiempo relativamente temprano en el proceso de diferenciación, vemos la presencia de estas células ganglionares, aquí marcadas con este marcador BRN3. Cuando miramos a 3 meses o casi a 3 meses, unas cuantas semanas después, no vemos ninguno de estas células BRN3, que son las células ganglionares. Por ejemplo, cuando miramos cuántos fotorreceptores tenemos, aquí marcados con OTX2 o Recoverin, vemos muchísimas más, y todavía la presencia de estas células los días más tardes en el protocolo. No solo es utilizando estas imágenes que sabemos que las células degeneran, también hemos hecho secuenciación single cell para ver la composición de estos tejidos con estas células de primate y con células humanas, y vemos que a tiempos tempranos tenemos muchos progenitores y células ganglionares presentes en estos cultivos, que son las primeras neuronas que normalmente durante el desarrollo nacen. Cuando miramos después de unos meses de tener las células en cultivo, vemos fotorreceptores, vemos células bipolares, vemos células de Müller, vemos células amacrinas horizontales, pero no detectamos la presencia de ninguna célula ganglionar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer estas células, pero sabemos que las células degeneran. Una idea es, bueno, no pasa nada, coged las células de un tiempo temprano, donde sabéis que están presentes, que están bien, que veis los axones, trasplantáis estas y estáis bien, ¿no? Bueno, en realidad sabemos cuando ya no están, cuando están muertas, pero no sabemos exactamente cuándo el proceso de degeneración empieza en los cultivos. Y evidentemente trasplantar una célula que ya está empezado un proceso de degeneración no es ideal. Y seguramente esto es uno de los factores que hace que muchos de los trasplantes actualmente estén fallando. Es que usamos células que ya han empezado un proceso de enfermedad, entonces no es una fuente ideal. Entonces, ¿qué estamos haciendo para mejorar esta situación? Lo primero que hicimos en el laboratorio fue intentar hacer nuestra vida un poquito más fácil y desarrollar líneas reporter. Así, cada vez que hacemos un experimento, no tenemos que coger los organoides o las retinas después de un trasplante, marcarlas, hacer una inmuno, sino que las células ya vienen marcadas. Entonces, hemos desarrollado diferentes herramientas. Una es este ratón, que expresa la proteína cherry, una proteína roja fluorescente, en 75% más o menos de todas las células ganglionares. No solo lo expresa en las células, también vemos marcados los axones. Tenemos otros ratones similares en el laboratorio donde se marcan diferentes tipos celulares. Tenemos este ratón, Raxcre AI9, donde se marcan todos los progenitores o todas las células derivadas de los progenitores de retina, expresan esta proteína roja fluorescente.
tenemos un ratón donde las células que van a hacer, y son las células que van a convertirse en células ganglionares, expresan una proteína roja fluorescente, y también tenemos una versión en verde. ¿Y por qué queremos todos estos ratones? Algo que podemos hacer es hacer células pluripotentes inducidas. La tecnología desarrollada por Yoshima Yamanaka es que puedes coger cualquier célula del cuerpo, sobre todo fibroblastos, y reprogramarlos para que se conviertan en células pluripotentes. En nuestras manos podemos hacerlo a partir de células humanas, de fibroblastos, o a partir de todos estos ratones que tenemos. Podemos coger fibroblastos de estos ratones, ponemos los fibroblastos en cultivo, los reprogramamos con una combinación de 4 genes, y unas cuantas semanas después empezamos a ver las colonias de células madre. La diferencia entre las células pluripotentes embrionarias y las inducidas es prácticamente nula, al menos en nuestras manos. Las colonias parecen exactamente iguales, expresan la misma combinación de genes de marcadores de pluripotencia, y cuando las diferenciamos, estas células pueden downregular todos estos marcadores de pluripotencia y diferenciarse, igual que las células pluripotentes embrionarias, a tejido de retina. Aquí os enseño solo un ejemplo con unas de estas líneas que hemos hecho a partir de los ratones que expresan marcadores. Esto nos permite monitorizar de forma muy fácil qué estamos haciendo, cuándo hacemos las células que queremos, cuántas de estas células estamos haciendo. Nos permiten mirar si las células están muriendo, pero sobre todo también nos permiten aislarlas y estar seguros que lo que estamos utilizando para los trasplantes es solamente las células que queremos. Este ejemplo os enseño una línea de células que expresan la proteína roja fluorescente, en este caso es tomato, cuando las células se convierten en retina. Los progenitores de retina y toda la descendencia de estos progenitores va a expresar esta proteína. Entonces vemos que en solo 6 días empezamos a tener algunas células que deciden que ya tienen una identidad de retina, de progenitor de retina. A día 10 la mayoría de estos organoides son células de retina, y a día 18, vemos estas vesículas ópticas. No solo tenemos células de retina, también tenemos epitelio pigmentado, y de estas vesículas aparecen todas las neuronas de retina, incluyendo las células ganglionares. Y esto es un ejemplo donde veis aquí esta vesícula óptica con epitelio pigmentado, y esta vesícula empieza a laminarse con la presencia de estas neuronas, células ganglionares. Pero también es evidente en esta imagen que no todas las células de este organoide son células de retina, y hay algunas células aquí en esta región que no son retina y que por tanto no expresan la proteína roja fluorescente de tomato. Y por suerte, como tenemos estos reportes, podemos aislar las células que queremos solo. Lo mismo hemos hecho de las líneas que expresan proteínas fluorescentes solamente en las células ganglionares, y vemos aquí el proceso de diferenciación y la aparición de estas células alrededor de día 10. Pero os he dicho que uno de los problemas más grandes que tenemos es que estas células parece que no sobreviven durante mucho tiempo en los cultivos. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la supervivencia de estas células? En colaboración con la doctora Elena Vecino, uno de los intentos que hicimos para ver cómo podemos mejorar la supervivencia fue combinar nuestros cultivos de células ganglionares, hacemos los organoides, purificamos las células ganglionares y las ponemos en cultivo, y hacemos combinaciones de solo eso, solo las células y nada más, o combinando estas células que provienen de organoides con glía de Müller. La glía de Müller es un tipo celular normalmente presente en la retina, y se sabe que la glía aporta soporte
para las neuronas de la retina y que de hecho la presencia de glía de Müller es esencial normalmente dentro de una retina normal para que las neuronas puedan sobrevivir y tengan un metabolismo normal y corriente. Entonces lo que hicimos fue combinar estas neuronas que hacemos de los organoides sin nada o con glía en diferentes condiciones de medio y vimos que da igual el medio que pongamos, la presencia de glía mejora muchísimo la supervivencia de estas neuronas. Evidentemente, una mezcla de glía puede ser que no sea ideal para trasplantarla, sobre todo porque la glía son células que se pueden dividir y para un trasplante es importante tener muy controlado lo que se inyecta y inyectar solo células que no se puedan dividir, como neuronas, por ejemplo. Entonces, lo que intentamos hacer es ver si no solo la combinación con glía promueve la supervivencia, pero si la presencia de medio de cultivos de glía, lo que sea que secreten estas células de Müller, es suficiente para promover la supervivencia. Y la respuesta es que sí, hasta no, la supervivencia que obtenemos no es tan buena como la supervivencia que obtenemos cuando combinamos las neuronas con la glía de Müller, pero la presencia de medio condicionado mejora la supervivencia. No solo vemos una mejora de la supervivencia de las células cuando hacemos un cocultivo con células de Müller o cuando utilizamos medio condicionado, también lo que vemos es que la presencia de neuritas, no quiero llamarlas axones porque no hemos hecho ningún experimento para realmente diferenciar entre dendritas y axones, o sea que las voy a llamar neuritas. Vemos más neuritas y las neuritas, probablemente axones, son más largas cuando la glía de Müller está presente. Y vemos diferencias con el control, con el medio condicionado, pero muchas más diferencias cuando co-cultivamos estas células con la glía de Müller. Esto es más o menos un resumen de lo que encontramos en este estudio. Podemos obtener células ganglionares de estos cultivos de organoides. Cuando las purificamos tenemos células, pero estas células sobreviven mejor cuando incluimos células de glía de Müller y tenemos una situación un poco intermedia cuando utilizamos medio condicionado. Estos resultados nos dan un poco de esperanza de que hay formas de preservar la supervivencia de las células, pero medio condicionado o añadir células no es ideal para la situación de trasplante. Un medio condicionado siempre tendrá una cierta variabilidad y añadir células también siempre tendrá un poco de variabilidad. Entonces, lo que hemos intentado es intentar identificar moléculas específicas que puedan promover la supervivencia de estas células. Y para hacer esto, colaboramos con el doctor Derek Welsby de la Universidad de California en San Diego, que hace años ya descubrió una combinación de moléculas que inhiben esta molécula que se llama DLK y que cuando se hace esto es una retina normal. Estamos viendo un flat mount, la retina la abrimos, le hacemos unos cortes, la abrimos y así podemos ver todas las células ganglionares en una sola imagen. Esto es una retina normal y esto es una retina cuando se le ha hecho daño al nervio óptico. Se llama optic nerve crash y básicamente lo que hacemos es con unas pinzas aplastamos el nervio óptico, es un daño físico y en unos pocos días vemos que las células están dañadas, vemos muerte de estas células ganglionares y esto es el resultado. Como podéis comprobar, muchas de estas células han muerto y las que todavía siguen ahí expresan caspasa y marcadores de daño. Cuando combinamos el mismo tratamiento, el mismo optic nerve crash, la misma lesión, pero añadimos un inhibidor de esta molécula DLK, vemos que las células sobreviven. Estos estudios están publicados de hace tiempo y es uno de las estrategias de neuroprotección más fuertes que yo haya visto.
El problema es que muchas de las estrategias de neuroprotección limitan el crecimiento axonal y limitan la habilidad de estas células de regenerar. Las células sobreviven, están allá, pero son un poco células zombies, donde están allá, no tienen axón, no pueden recrecer el axón, incluso menos que en las situaciones control. Entonces tenemos un estado donde las células pueden sobrevivir, pero si hay daño axonal y el nervio óptico está dañado, no sirve mucho para nada, porque tenemos unas células que sobreviven, pero que no están conectando con el cerebro. Entonces, estos resultados servirían para un paciente donde no hay daño todavía, pero sabemos que hay una lesión, presión intraocular demasiado alta para proteger a las células que están allí. Y de hecho, esto está en ensayos preclínicos ahora mismo, pero no es suficiente para una situación donde ya hay daño axonal. Entonces, con Derek Welsby decidimos hacer un screening y testamos creo que 200.000 moléculas nuevas y encontramos otras combinaciones de moléculas que pueden promover supervivencia. Y una de las que realmente ha funcionado en nuestras manos es la inhibición de una molécula que se llama GCK4. Esto es una MAP4 quinasa. De ahí viene el 4. Como veis, el efecto no es tan potente como la inhibición de DLK, pero aquí es un ratón normal y corriente, sin ninguna lesión. Aquí es las pocas células que quedan después de la lesión, del optic nerve crash. Y aquí vemos la misma lesión, pero cuando se ha añadido la neuroprotección con GCK4, la inhibición de GCK4. Pero lo más interesante con estos experimentos es que vimos que esta molécula no inhibe la regeneración y permite que las células todavía crezcan un axón. Entonces, nos preguntamos si la misma estrategia que sirve en este contexto en vivo, donde hacemos una lesión a una retina normal y corriente, estas mismas estrategias podrían servir para preservar las células ganglionares de nuestros cultivos de organoides. Y la respuesta es que sí. Aquí veis una situación control donde todavía quedan algunas células, si nos esperamos 10 días más seguramente no quedará nada, pero veis algunos puntos donde hay axones que ya están degenerando. Y aquí en este caso veis un organoide exactamente igual, en paralelo, pero que hemos tratado con esta estrategia de neuroprotección. Y espero que apreciéis que hay muchísimas más células y expresan más estas proteínas normalmente expresadas en las células ganglionares. Y mi interpretación de que expresan todo un poco más es que están más sanas. No solo vemos que hay más células, pero también podemos ver que en comparación con los controles, estas células tienen más axones y todas estas neuritas son en general más largas. Entonces, en este punto creo que hemos encontrado diferentes estrategias que puedan promover la supervivencia de las células que hacemos en los cultivos, pero ahora queda el reto más grande, que es, ¿podemos conseguir que mejore la integración en el tejido huésped cuando utilizamos estas células para un trasplante? Y aquí os enseño un poco la estrategia que estamos utilizando. Diferenciamos las células madre, tanto de ratón como humanas como de primate, en estos organoides que primero hacen progenitores y después hacen estas células ganglionares. Estas células expresan marcadores fluorescentes, las podemos aislar utilizando FACS y las podemos inyectar en un ratón o en un primate y podemos verlas en vivo. Entonces podemos seguir en el tiempo que está pasando con estas células. Aquí en UC Davis tenemos esta tecnología que hemos llamado iPod, donde tenemos una resolución muy grande para poder conseguir imágenes de las células trasplantadas en un ratón vivo. Este es un ratón donde trasplantamos células, está
con anestesia, pero está perfectamente vivo. Y la resolución que podemos tener es esta. Podemos incluso ver dendritas e incluso espinas dendríticas. Y sobre todo lo que nos permite, utilizando la vasculatura del ojo como un mapa, podemos encontrar las mismas células o la misma localización en el tiempo y podemos preguntarnos, esta célula que está trasplantada este día, ¿qué le pasa unos meses después o unas semanas después? Esto nos permite hacer un seguimiento de nuestros trasplantes. No solo podemos seguir los trasplantes, también utilizando la vasculatura después podemos hacer flat mounts, estos cultivos de retina después, post-mortem, pero podemos alinear las imágenes que tenemos una vez hemos sacrificado el ratón y hemos obtenido las retinas, podemos encontrar exactamente la misma posición de las imágenes que obtenimos en vivo. Podemos preguntarnos, estas células que están aquí, ¿cómo se ven? ¿Han crecido axones o no? ¿Hacia dónde están los axones? Etcétera. Entonces, ¿qué pasa con estos cultivos? Lo que pasa con estos cultivos es que hay algunas células que sobreviven, pero muchas de las células que inyectamos mueren en el tiempo. Aquí os enseño solo unos ejemplos. Aquí vemos, por ejemplo, aquí en esta cajita número 6, vemos que hay 3 células. Al cabo de 4 días solo hay 2 células. Al cabo de unas semanas hay menos células y al cabo de un mes ya no queda ninguna célula. Y como veis, cuando seguimos a las neuronas que trasplantamos, vemos que poco a poco tenemos una pérdida muy importante. Entonces, una idea que tuvimos es, podemos utilizar las mismas estrategias que utilizamos para proteger neuroprotección, las neuronas que hacemos de los cultivos de organoides, las podemos utilizar cuando las inyectamos, podemos promover supervivencia durante la inyección, durante los trasplantes. La respuesta es sí. Esto es el mejor caso en una condición control, donde inyectamos estas células que obtenemos de los organoides, marcadas con proteína verde fluorescente, y las miramos al cabo de un mes. Y esto es lo que pasa cuando hacemos los trasplantes, pero añadimos estas estrategias de neuroprotección. En los 2 casos hemos inyectado exactamente el mismo número de células, de hecho es el mismo experimento, un ojo está solo inyectado, el otro ojo está inyectado y añadimos los factores de neuroprotección. Y veis que la supervivencia de las células es enorme. Entonces, esto es un resultado buenísimo, pero hay un pero. Y el pero es, vemos células, las vemos en vivo, pero ¿dónde están? Les voy a enseñar un vídeo de una imagen de OCT que hemos obtenido. Y no sé si muchos sois especialistas en este tipo de imagen, pero aquí vemos las diferentes capas de la retina. Aquí es donde las células ganglionares deberían estar. Y en este vídeo aquí estamos viendo el humor vítreo del ojo. Y si os fijáis en el resto del vídeo, veis que aparecen todos estos puntitos, más y más puntitos, parece las estrellas en la noche. Y estos son muchísimas de las células que hemos trasplantado. Esto no es un vídeo, sino que son imágenes de diferentes ejemplos, donde podéis ver que muchísimas de las células trasplantadas, cuando utilizamos neuroprotección, sobreviven, eso está bien, pero sobreviven en el humor vítreo. Evidentemente, tener células en el humor vítreo no sirve para nada. Entonces necesitamos que las células sobrevivan, pero también necesitamos que las células se integren con la retina. Entonces, aquí estamos. ¿Qué estamos haciendo ahora para mejorar realmente la interacción entre estas células que trasplantamos y la retina? Como os he dicho, la mayoría se quedan en el humor vítreo y no cruzan la capa limitante interna, que es esta capa de matriz extracelular muy grande que hay entre la retina y el humor vítreo. Vemos que muchas de las células trasplantadas tienen neuritas, las neuritas más largas, suponiéndome los axones, cuando llegan a la retina proyectan hasta el centro. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora mismo y hacia dónde va el laboratorio?
una de las cosas que nos estamos preguntando es cuál es el papel de la capa limitante interna de la ALM. ¿Podemos romper la ALM e intentar mejorar los trasplantes? Esto es relativamente fácil de hacer en humanos, pero muy complicado de hacer en ratones porque el ojo es muy pequeño, las lentes son muy grandes, pero hemos desarrollado un protocolo quirúrgico para realmente entrar y hacer pequeños, romper en diferentes sitios esta capa limitante interna e intentar mejorar los trasplantes utilizando esta estrategia. Pero aquí os enseño uno de estos sitios donde hemos roto la capa limitante interna sin romper la vasculatura y sin afectar las células ganglionares que están debajo. Pero otra cosa es que hasta ahora todos los trasplantes que hemos hecho los hemos hecho en ratones sanos. Evidentemente esto nunca sería la situación en humanos, nunca intentaríamos trasplantar células en una situación donde la retina está perfectamente bien, todas las células ganglionares están presentes y sanas. Entonces estamos buscando modelos de degeneración que se parezcan, al menos en algunas características, a la patología humana. Os he dicho que en el laboratorio nosotros y muchísima otra gente utilizan este modelo del optic nerve crash, pero esto es un modelo bruto que no se parece a una degeneración lenta y normal que pueda ocurrir, por ejemplo, en una situación de glaucoma. Entonces, hacía un tiempo nos interesamos por este modelo. Este es un knockout de una proteína NDUFS4, NDAFS4, que esta proteína está normalmente, es parte del complejo primero de la mitocondria. Y se sabe, y se había publicado antes, que cuando hay problemas en el complejo 1 de la mitocondria, las células ganglionares degeneran. Estudios previos utilizando este ratón nulo vieron que las células ganglionares degeneran a partir de solo un mes y es evidente a las 6 semanas, 6-7 semanas. El problema es que estos animales mueren a día 50. Evidentemente las mitocondrias son importantes no solo para el ojo, sino para muchísimas cosas. Estos ratones tienen problemas cardíacos, tienen problemas de respiración, no crecen, no comen y desafortunadamente mueren. Entonces lo que hemos hecho es hacer, en colaboración con el doctor Albert Quintana, unos ratones condicionales. Podemos hacer mutantes de esta proteína solo en el ojo, de forma que estos ratones están perfectamente sanos, no tienen problemas cardíacos, no tienen problemas en ninguna parte, pero en la retina sí. Y lo que vemos es que cuando hay estos problemas mitocondriales, las células ganglionares degeneran. Esto es al cabo de 6 meses, estos ratones tienen 6 meses y prácticamente no quedan células ganglionares, vemos solo unos cuantos axones que quedan en estas condiciones. Y lo que estamos haciendo ahora mismo en el laboratorio es utilizar estos ratones para investigar qué pasa cuando hacemos estos trasplantes en una situación patológica donde muchas de las células ganglionares han muerto y seguramente, quizá, el tejido es un poco más permeable y a lo mejor permite mejor un trasplante. Otra opción es que sea todavía peor porque hay una situación de inflamación y que lo que hemos conseguido hasta ahora de promover la supervivencia tengamos más problemas, pero evidentemente no sabremos cuál es, qué pasa hasta que probemos estos experimentos que estamos haciendo ahora mismo. Y con esto solo quiero agradecer a todos los colaboradores y la gente del laboratorio, que son los que en realidad hacen todo el trabajo, y estaría encantada de que si me hacéis cualquier pregunta. Pues muchísimas gracias, Ana, por el seminario. La verdad que el trabajo es impresionante y darte la enhorabuena a ti y a todos los miembros de tu laboratorio porque es precioso. La verdad que, como decías, algo que parece ciencia ficción, pues con trabajo parece que no es tanta ciencia ficción, ¿verdad? Sí. Yo cuando empezamos a pensar, vamos a intentar hacer trasplantes,
pensé, es imposible. No podemos, no se